lo que es árbol de vida. Hoy día es 18, ¿no? Sí, bien. ¿Cómo fue? No está la Paula ahí. Para preguntarle cómo estuvieron las niñas. Estuvimos orando ahí ¿Sí? ¿Fueron muy buenas? Muy bien. Gracias, hijas. Ya que el Señor bendiga ahí a las niñas ya del hogar donde se está trabajando y bendiciendo a través de la palabra del Señor. Así que Dios bendiga ahí grandemente, ¿ya? Y entonces, nos queda este fin de semana, ¿cierto? Seguir orando por árbol de vida que van a estar allí siendo parte de la bendición de este sábado desde las 4:30 de la tarde, que es el trabajo ahí con los niños, ¿ya? Cosa que es maravillosa. El martes, tiempo de oración, hay que seguir orando, buscando el rostro del Señor, ¿ya? Para mí los martes son bien importantes, ¿ya? En muchas ocasiones Dios me ha ministrado a través de los días martes, me ha recordado, y este martes fue potente en ese sentido, ¿ya? Así que Dios nos bendiga, no se olvide entonces de venir, de estar, pueden haber dificultades, puede haber cambiar, a veces, ¿cierto? Los que están normalmente no pueden venir, pero hay una consecuencia de eso, de estar en el tiempo de la oración. Así que Dios bendiga, y están los niños, y eso ha sido hermoso, que estén los niños también orando, los jovencitos ahí, ¿cierto? Y diciéndole cosas al Señor, pidiendo por la iglesia, ¿no? Eso es maravilloso. Y el jueves nuestro tiempo con la palabra del Señor, ya en el horario normal, 20 horas, ¿cierto? Este día jueves, no se olvide de poder entonces ser bendecido allí a través de lo que el Señor nos trae en la palabra. Y el día viernes nuevamente los jóvenes, ¿sí? Este viernes estuvieron lindos, tuvo un buen número, creo, ¿no? A pesar de este medio sándwich que hay, medio un poco raro, ¿no? Como alguien dijo, parece que tuve dos domingos. Parece que fueron 2 domingos porque el jueves era feriado, ¿ya? Entonces, pero así fue. Así que, bueno, yo estuve el viernes acá también haciendo consejería, así que para nosotros los días son normales, nomás no es que sea domingo ni feriado, ¿no? A veces nos dan ganas, hermano, de verdad. Igual como lo hacen ustedes, agarrar la moto y irnos para un fin de semana largo. Pero cada uno tiene... Pero nuestro trabajo es diferente al de ustedes, así que bueno. Y les comprendemos también, les entendemos, aunque me enojo cuando salen. Ya, eso es. Entonces, Dios les bendiga, ¿no? ¿Verdad? Ok. Pero esos son, bueno, como me dijo el Señor, este es tu trabajo, ¿no? Me dijo, este es tu trabajo, así que seguí haciendo el juguito de naranja, ¿no? Me quedé callado. Bien, eso es entonces. Y el próximo domingo, ¿cierto? Ya terminando el mes, y deseando que Dios haga cosas maravillosas. Así que Dios nos bendiga en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Bien, tengo la palabra del Señor. Vamos entonces a la palabra. Creo que no hay más aviso. No, eso está bien. Prepárense. Ya estamos listos con los 4 invitados para el 7 y 8 de septiembre, nuestro aniversario. ¿Ya? Nuestro aniversario. Así que ojalá poder contar con usted alguno de esos días. ¿Ya? Hay cuatro oradores, pero hay 3 reuniones. El día sábado de la tarde, que es larga duración, 6 de la tarde hasta 9 de la noche, más o menos, 9:30, por ahí, a lo mejor terminaremos. Y el día domingo en la mañana, 10 de la mañana parece que tenemos un culto. Y después por la tarde a las 6 de la tarde. Son horarios diferentes, así que hay que estar muy atento, porque van a cambiar un poquito los horarios de lo habitualmente que nos congregamos, ¿ya? Pero sí que vamos a tener estos 4 predicadores que nos van a bendecir, ¿cierto? Y que vamos a escuchar también algo que Dios tenga para nuestras vidas. Eso es entonces para que lo tenga en cuenta. Recuerde que Santa Cena cae día 1 o primero, ¿ya? El 1 de septiembre, ¿ya? Sí que eso es. Aleluya. Bien. Y septiembre es un día pero maravilloso. Tengo aniversario de matrimonio, mis hijos se casaron en septiembre. Ay, Dios, todo en septiembre. Así que imagínense. Ya voy a comer harta empanada. Bien, vamos a la palabra del Señor. Capítulo 14, ya, verso 21. Hay varias cosas importantes aquí. De verdad que el tiempo se nos hace poquito, ¿ya? Pero ojalá podamos abrirnos bien claramente, ¿no? ¿Ya? Dice, ¿lo tiene ya? Voy a empezar leyendo en esta ocasión. La introducción está justamente en el versículo 9, ¿ya? y 10, donde era el efecto, ¿cierto?, de afirmar, de ratificar esta fe, de cómo entonces este hombre estaba recibiendo la sanidad, ¿ya? ¿Cierto? Y entonces la sanidad de este hombre trajo un mover del Espíritu Santo y que animó entonces,
¿cierto? Por causa de todo lo que venía, lo persiguieron una vez más y tuvieron que salir de esa ciudad, ¿ya? Y fueron entonces a parar a Derbe, ¿ya? Listra. Y siguieron entonces ellos caminando y en cada ciudad predicaban. Ahora, en estas últimas ciudades no hay lugar o no hay sinagoga, aparentemente, porque Pablo, o Lucas mejor dicho, no nos señala que Pablo haya ido a predicar a la sinagoga, ¿ya? Como en otros pasajes bíblicos anteriores. Por lo tanto, entonces, entendemos que simplemente se junta, se reúne, ya sea en casa, en lugares abiertos, para manifestar o predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿ya? Que era lo que él estaba manifestando, ¿ya? Recuerde que él empezó a dar testimonio de lo que estaba aconteciendo con los gentiles. Y los judíos o aquellos que creían en Jesús se alegraban que los gentiles también tuvieran a Jesucristo en su corazón, pero también fuesen bautizados en el Espíritu Santo y obviamente en el bautismo de agua, ¿no? Entonces todo este complemento traía gozo y alegría. Por eso la Escritura señala que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Porque todo lo que Dios quiere darle a ese pecador, ¿cierto? Arrepentido ya, ahora hijo o hija de Dios, se lo entrega a través del Espíritu Santo, ¿cierto? El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, dones y gracias de Dios y todo lo que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, esto es la entrada al reino. Entran al reino. Cada persona que se ha entregado a Jesús y que ha confesado con sus labios que Jesucristo es el Señor, entra al reino de Dios, ¿ya? Y en el reino de Dios entonces hay principios, hay reglas, ¿cierto? Hay cosas que uno tiene que cumplir, uno se olvida de eso, ¿ya? La iglesia en sí, estamos muy poco acostumbrados a la palabra reino. Nos cuesta asimilar que la iglesia no vive dentro de cuatro paredes, sino que vive en el reino de Dios. Y el reino de Dios se esparce, se manifiesta. ¿A través de quiénes? A través de sus hijos. ¿Me dice amén? A través tuyo se manifiesta el reino. ¿Cómo? En tu trabajo, donde tú estás, siendo el mejor trabajador. ¿Me entiendes? Llegando siempre a la hora, ¿cierto? Aunque tengas ciertas cosas en la oficina, no te llevas ni una hoja de oficio para la casa, porque no es tuyo. ¿Me entiendes? Haces todo correctamente, con respeto. ¿Cuántos dicen amén? O sea, eres luz en medio de las tinieblas. ¿Ok? Entonces de esta manera, anunciando el Evangelio, dice el verso 1, y después de anunciar el Evangelio a aquellas ciudades y de hacer muchos discípulos, que cuando dice y hacer muchos discípulos, debemos entender que esta gente se convirtió, uso esa palabra que entendemos nosotros, le creyeron a Dios, ¿ya? A través de Jesucristo, de que este Jesús que había muerto, pero había resucitado, ahora estaba a la diestra de Dios, bajo el mensaje de Pablo, ¿ya? Y volvieron entonces a Listra, Iconio y Antioquía. Nuevamente volvieron por el circuito que ya habían acontecido, habían pasado. Y ahora, ¿qué hacían a la vuelta? Y esto es muy importante, porque aquí nos enseña cosas que tenemos que considerar nosotros. Confirmando los ánimos. ¿Ya? Hermano, el Evangelio no está para dar ánimo. No es la palabra que usted entiende. Ya, ya, pues anímate. No, no es eso. Lo que le está diciendo, lo que está confirmando aquí, porque ánimo viene de la palabra ánima. Ánima significa alma. Viene de alma. Por lo tanto, ¿qué está confirmando? La alma. ¿Qué quiere decir esto? Que está confirmando que la fe que un día dijeron, meses atrás, semanas atrás, un año atrás, ¿ya? Porque esos fueron los tiempos que estuvo, ¿cierto? Pablo y Bernabé en distintos lugares, ¿ya? Ellos seguían creyendo en Jesucristo el Señor. ¿Me entiendes? No importa cuánto el tiempo pase, ¿ya? Lo importante es seguir creyendo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y Él me ha dado la vida eterna. Por lo tanto, ahora no vivo como que voy a morir, sino que vivo porque ya tengo la vida eterna. Y nunca moriré, aunque este cuerpo se deshiciese. Oh Dios, ¿cómo andaría uno así, hermano? Ay, no tengo para pagar mañana la luz. ¿Qué importa eso? Le quita el ánimo, le quita el rostro. Oh, no, debiéramos andar felices. Ya tenemos motivos más que suficientes.
para andar feliz. ¿Ya? ¿Entiendes? Y esto es uno de ellos. Entonces, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿cierto? ¿Ya? Exhortándoles a todos aquellos que creyeron. Discípulos está llamando a todos aquellos que creyeron, aquellos que están allí, ¿cierto? Como aprendices, ¿ya? Como gente que necesita aprender, ¿cierto? A estos exhortaban, ¿cierto? A que permaneciesen, estoy leyendo, en la fe y diciéndoles, ¿ya? Y diciéndoles. Entonces aquí viene una parte importante del Evangelio. Es necesario que a través, ¿cierto?, de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, la acción del sufrimiento, aunque tú y yo tengamos al Rey de Reyes, ¿cuánto tenemos al Rey de Reyes, señores? ¿Cierto? Aunque tenemos el Espíritu Santo, ¿cuánto tenemos el Espíritu Santo? ¿Me entiende? Aunque tengamos eso, no, la palabra nunca dijo que íbamos a estar exentos de sufrimiento. ¿Me entiendes? Y por eso Pablo escribe que somos más que vencedores. Porque la lucha es encarnada, es difícil, es complicada, ¿ya? Entonces, en este sentido, la forma y la manera de mirar el sufrimiento es que es un pasaje, ¿cierto?, en que nos habla de victoria, a pesar de que nos habla de sufrimiento. Porque el sufrimiento no es para que nos, ¿cierto?, deje destruido, sino es para animarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, viene el sufrimiento, pero te trae la victoria. La victoria viene a hacerte una persona libre. Porque el sufrimiento es un estado de batalla, de guerra, de lucha. Porque mucha gente cuando entra al Evangelio se pregunta, ¿pero por qué me está pasando esto a mí ahora? Cuando yo antes hacía todo lo malo, no me pasaba nada que me pudiese producir algo malo. ¿Y por qué ahora que estoy en Cristo me pasa esto? Es porque el Señor quiere llevarte a victoria. No a la victoria, no, a victoria. En el Señor, ¿ya? Y debemos entender esto. Que cuando usted está allí, en la tribulación, en la lucha, ¿cierto? En la dificultad, en la circunstancia dolorosa, con su enfermedad, con su problema, cual sea este, usted está pronto a recibir la victoria. ¿Ya? No es que usted la vaya a lograr, sino el que está en usted. Y le enseña cómo hacerlo. Y enseña entonces, usted luego da testimonio de que Cristo lo hizo. Porque eso es una realidad que nunca debemos olvidar. Nada hacemos nosotros, todo lo hace Él. Todo lo hace Él. Nada lo hacemos nosotros. ¿Ya? Que podamos ser el elemento a usar, pero siempre lo hace Dios. ¿Ya? Lo hace Dios. Entonces, en este sentido, usted tiene que entender que el sufrimiento lo primero que trae es lo que lo va a llevar a usted a tener un conocimiento de la victoria. ¿Ya? ¿Entiende? Sin batalla, hermano, no hay victoria. No me diga que quiere tener victoria. No me diga que quiere ser más que vencedor. Porque hay que sufrir. Hay que sufrir por causa del Evangelio. Te van a criticar, te van a decir cosas que son horrendas, te van incluso van a querer abusar por causa de que tú eres un hijo de Dios. Y entonces es capaz que alguien te haya dicho, oye, pero si tú eres evangélico, pone la otra mejilla. ¿Me entiendes? Y eso es, estamos entrando al reino. Y el reino entonces tiene esta expresión de que hay que batallar. Hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa, ¿ya? Viene la victoria, entonces, ¿cierto? Y que a través de esa prueba, la segunda cosa que tú alcanzas, ¿cierto? Es el triunfo definido de eso. Porque es el conocimiento de la victoria, porque déjame decirte que la fe viene tras ese conocimiento que tú tienes, porque la fe necesita conocimiento. Dice oír. El oír, ¿qué? La palabra, el conocimiento. Por eso, hermano, es muy peligroso, tremendamente peligroso, que un creyente no estudie la Biblia. No simplemente que la lea, sino que la estudie. Eso reafirmará su fe en Jesucristo el Señor. ¿Me entiendes? Entonces, lo que trae entonces ese conocimiento y que tú tienes fe es que te va a aprobar conforme al conocimiento que tú tienes.
Si el Señor Jesucristo dice en uno de sus evangelios, dice que, cierto, que Él ha vencido el mundo. Confiad, yo he vencido el mundo. ¿Vamos a confiar en Jesús? ¿Le vamos a creer al Señor? Pero Él no dice que no vamos a estar exentos de eso, sino que vamos a seguir confiando que a pesar de, vamos a seguir creyendo en Jesús. Entonces, ese estado de prueba bajo el conocimiento que tú tienes. Por eso el libro de los Hechos, cuando tú lees el libro de los Hechos, tú tienes que empezar a ver que es el crecimiento, es cimentar la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos son iglesia? ¿Usted es iglesia o no? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesús sobre la iglesia? ¿Qué? Que ni las puertas de... Bueno, ¿y por qué andamos tan asustados entonces? ¿Qué está diciendo Jesús? Es que la iglesia es poderosa. Pero aunque nos dice que somos poderosos, no nos dice que vamos a estar exentos de sufrimiento. Por eso vamos a victoria. Por eso llegaremos a nuestra meta. Por eso hay una corona preparada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay alguien que fue a preparar lugar para nosotros. Yo no sé si usted tiene gozo en eso. ¿Ya? Y puede decir como Pablo decía, a mí. Uf. Si ustedes me preguntaran a mí, yo ya estaría con el Señor. Y todos nosotros queremos quedarnos en la tierra. ¿Se da cuenta usted cómo somos? Y Pablo decía, yo ya estaría, si tengo que estar muerto, muerto estaría. Eso es lo que le está diciendo en palabras muy simples. Porque el hombre sabía lo que era estar con el Señor. ¿Me dice amén? Entonces, ¿cierto? Este triunfo que viene entonces es después de alcanzar la prueba. Usted tiene la prueba, pero usted va a salir triunfador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la dificultad le causa a usted un concepto de victoria y un concepto, ¿cierto?, de prueba. En ese sentido, ¿ya? Y que usted va a salir, por cierto, triunfador de todo eso. Así que yo le creo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que esté sucediendo, ¿ya? ¿Cierto? No importa. Usted y yo seremos sustentados por la gracia del Señor. ¿Me dice amén? Entonces, vuelvo al pasaje bíblico. ¿Ya? Es necesario entonces, es necesario. ¿Ya? Si la Escritura nos manifiesta alguna necesidad y la pone como algo puntual del propósito de Dios, es porque de esta manera uno se entra. Uno no quiere decirle, ya, hermanos amados, normalmente, ¿cierto? Existen formas de enamorarse. ¿Ya? Pero lo que realmente atrapa el amor de uno del otro, ¿cierto? Es justamente el compromiso que uno hace. Tú no te vas a casar con cualquiera, sea una mujer o sea un hombre. No nos vamos a casar con cualquiera. Vamos a casarnos con quién. Con aquel que de verdad, ¿cierto?, nos da una seguridad de que realmente nos amamos. ¿Me entiendes? Entonces, la Escritura dice, es necesario que a través, que el Señor no quiere que cualquiera entre al reino porque levantó la mano. ¿Me está entendiendo ahora? Sino que es probado. ¿Cuánta gente no está descarriada hoy día? ¿Conoce alguno por allí? ¿Me entiende? ¿Y por qué? Porque no ha dejado de creer. Ha dejado de creer. ¿Y por qué usted cree que hay un libro escrito con 13 capítulos acerca de la apostasía, del dejar de creer en Cristo? Y cómo la Escritura lo pone en forma, ¿cierto?, a Jesús como el principal, sobre Moisés, en la casa, el hijo de la casa, mayores que los ángeles, sacerdote, sumo sacerdote, sin genealogía, sin principio ni fin. ¿De qué libro le estoy hablando? ¿No? ¿De Hebreos? ¿De Hebreos? Ese libro fue escrito así. Y lo primero que dice y presenta a Jesús, que es la sustancia del Dios invisible. Si ocurrió allí, ¿ocurre hoy día? Claro que sí. Entonces es necesario, hermano. Es necesario. El que es hijo de Dios, ¿cierto? Usemos un chilenense, es hijo aquí y en la quebrada del ají. Y va a alabar a Cristo de la misma manera. Y va a glorificar al Señor de la misma manera.
Y no importa dónde esté, él será el hijo de Dios, la hija de Dios, ¿cierto? El joven que es hijo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿es necesario? Sí. Pero yo sé en quién he creído, dijo Pablo. ¿Ya? Yo sé en quién he creído. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo sé en quién he creído. Entonces, hermano, necesitamos que tu alma, ¿cierto?, sea confirmada en la fe. Que cada vez que tú vengas a la congregación, como iglesia, a congregarte en este lugar o en otro lugar, tú tengas que tener claro de que estás haciéndolo porque tu fe se está confirmando. Confirmando. ¿Me entiendes? Y entonces en esa forma tú puedes alabar a Dios permanentemente, siempre, donde estés y como estés. ¿Me dices amén? Entonces, por eso el sufrimiento no es una cosa traumática como para decir, dejo de creer en Cristo. Eso es lo que trata de decirnos el Señor. No, el sufrimiento es parte de, para que justamente entremos y aceptemos esto. Recuerde que hablar de reino es hablar de gobierno, es hablar de autoridad. Entonces, aquí donde a nosotros nos duele, porque es como que nos pisan los callos. Entonces, no nos sujetamos ya a la autoridad, al gobierno de Cristo, a la autoridad del Señor, ¿me entiendes? De la forma como tenemos que ser. Como a Cristo no lo vemos, o a Dios no lo vemos, ni al Espíritu Santo no lo vemos, entonces nosotros hacemos lo que creemos hacer, no reconociendo las autoridades. Y aquí vamos a entrar entonces al otro punto de este capítulo. ¿Ya? ¿Cómo entonces el Señor dice? ¿Y qué es lo que Pablo y Bernabé tuvieron que hacer para confirmar y animar y que esto pudiese ser entonces un ejercicio permanente del crecimiento de la iglesia? La iglesia no crece si no tiene líderes. Y constituyeron, verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿cierto? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Este versículo es muy decidor, ¿no? En el sentido de que debe haber gente, ¿cierto?, elegida o preparada por Dios para hacer la obra de Dios. Y en este sentido, entonces, esta gente que estaba allí, ya, usa la palabra anciano, ¿cierto? Puede ser un supervisor, puede ser un presbítero, ¿ya? ¿Cierto? Ay, se me fue. Presbítero, gracias, presbítero, ¿ya? Entonces, son hombres que tenían estas funciones, ¿ya? La palabra anciano no significa, ¿cierto?, que sea viejo. No, no tiene nada que ver con la edad, sino es con el rol, con la función. ¿Me dice amén? ¿Ya? Porque puede haber gente que tiene muchos años en la iglesia, pero es niño. ¿Entiendes? No ha madurado en Cristo y ahí hay cosas que uno tiene que entenderlo. Entonces, y hay gente que ya debiendo ser lo que tiene que ser, no lo es. Porque no cree que lo es. ¿Ya? Entonces, pero aquí hay gente que se dedica, que ministra, ¿cierto? Según lo que estaba en el versículo 22, ¿cierto?, era necesario, ¿cierto? Dice que confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles, ¿ya? Entendiendo Pablo y Bernabé la necesidad de permanecer, por eso usted viene, por eso deben haber líderes o pastores, ¿ya? ¿Cierto? Para poder animarle, confirmar su alma en Cristo, que aunque usted pase lo que pase, suceda lo que suceda en su vida, ya no hay cosa que lo pueda quitar o arrancar de la mano del Señor. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Lo que cada vez hacemos tras las predicaciones, cuando aunque sean exhortativas, tengan alguna dirección única, no es simplemente eso, en el fondo es animar el espíritu, animar el alma, que el hombre y la mujer sean libres y pueda glorificar a Jesucristo el Señor. Animarles a ustedes. Eso es lo que trata la palabra, ¿me entiende? Lo que hacemos, lo que hablamos a través de Jesucristo, cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo, cuando hay éxtasis, cuando hay vivencia, cuando hay, ¿cierto?, una palabra determinada dada para tu vida en forma personal. Todo es por tu alma o por mi alma. Todo es por eso.
Porque Dios no vino a buscar un cuerpo. Gracias por el amén. Él vino a buscar el alma. El alma la que se había perdido. Cuando dicen amén. Por eso dice la Escritura en el Antiguo Testamento que Dios es Dios de espíritus. ¿Ya? Este es el cuerpecito que pasamos por la máquina creadora de Dios. Nomás nada más. Psst, te tocó. Alto, bajo, lo que usted me importa. Te tocó. O nos tocó. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender esto. Bajo esa dirección. ¿Ya? Entonces, eligen, escogen. ¿Ya? Lo vieron. Había gente allí y otros reconocieron que en ello había gracia de Dios. ¿Ya? La Escritura o en el libro de los Hechos hay 3 veces que se eligen. La primera fue justamente con los diáconos. ¿Ya? No, perdón. La primera fue con Matías. Matías fue elegido. Echaron suerte sobre él y fue elegido. ¿Me dice amén? La segunda es los diáconos. ¿Ya? Capítulo 6. ¿Ya? Lo otro está en el capítulo 1, capítulo 6. ¿Me entienden? Fueron elegidos. ¿Ya? Ahí están los diáconos entonces. Y siempre las características, recuerden, llenos del Espíritu Santo y todo aquello. Y lo segundo, el tercero, perdón, es Pablo y Bernabé, cuando son enviados a las misiones. ¿Ya? ¿Cierto? Creo que es el capítulo 13, si no me equivoco. ¿Ya? Donde cae sobre ellos. Entonces, la elección estaba siendo algo regular de la forma como lo hacían. ¿Y por qué lo hacían? Porque era la forma en que el Espíritu Santo estaba indicando. No había otra forma. Y entonces, elijan entre ustedes, vean ustedes que había testimonio de aquellos que realmente eran llenos del Espíritu Santo. ¿Me dice amén? Luego entonces hay otras reglas que luego, ¿cierto? Pablo lo escribe en Tito, ¿ya? ¿Cierto? Donde hay reglas para cada uno de estos puestos, ¿no? Y entonces, eso es lo que no se ha dejado de hacer. Debe ser así. Cuando dicen amén, deben ser llenos del Espíritu, de buen testimonio, para poder hacer la obra del Señor. ¿Ya? Porque no es la obra del pastor o de un hombre determinado o de un líder, sino que es la obra de Dios. Por eso debe haber gracia. Hoy día una de las cosas que podemos plantear firmemente frente a las cosas de un hombre que quiere servir a Dios es el llamado. Es el llamado. ¿Me entiende? Y cuando uno está llamado, las cosas se van a ir canalizando frente a ese llamado. Uno no va a hacer que, aunque uno, no sé, vaya a cualquier parte, quiera otra cosa y la vida le sonría de otra manera. Si Dios te llamó para hacer lo que tienes que hacer en la obra del Señor, Dios lo va a hacer tarde o temprano. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día es muy importante eso, el llamado, ¿ya? ¿Cierto? Las características del llamado de la gente. Y no es simplemente que la gente lo siga, porque hoy día hay gente que puede seguir a un charlatán, a uno que tenga buena dicción, ¿me entiendes? Que tenga bla bla. Pero no necesariamente quiere decir que es llamado. ¿Me entiendes? Claro. Y en eso hay que tener cuidado. Para que nosotros seamos así. Que neófitos en la Escritura. Que no puedo levantar una obra si no sé de la palabra. Claro que sí. Debo aprender. ¿Qué voy a enseñar a los demás? ¿Qué le voy a decir a la gente? Debo aprender cuando dicen amén. Imagínense, ¿cierto? Quien está hablando a los 30 años, o 29 ya, o casi 30, el Señor me llama a tiempo completo. Y ya de mis 15 años estaba aprendiendo la Biblia y cada cosa, y cada curso con mi esposa lo devorábamos. ¿Ya? Luego sigue el tiempo, luego me mandan a estudiar y seguir, ¿cierto? Aprendiendo y leyendo. Y leyendo y seguir leyendo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que sabe más que tú. Y tienes que sentarte a los pies de eso para escucharlo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que reconocer a otros que saben más de uno. Que uno, perdón. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y eso hay que hacerlo. ¿Ya? Y no simplemente tirarle piedra a todos. La Escritura tiene un texto que yo lo aprendí como muy jovencito en Cristo. Dice examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora, ¿con qué examino todo? Con la palabra nomás. No puedo examinarlo de otra forma. ¿Me entiendes? Y si la palabra calza para mí, amén, gloria a Dios, aleluya. Y aunque todos los otros no crean, yo creo. Amén. Eso es. Entonces eso marca la diferencia de un estado de ánimo, del alma, de mi alma. Nada me separará del amor de Cristo. Entonces hay convicciones, pero a través de la palabra. ¿Me dice amén? Entonces, en ese sentido, entonces aquí había gente o ancianos que en cada lugar que iba, Pablo y Bernabé estaban eligiendo a estas personas, salían elegidas y pasaban allí.
Y entonces dicen algunas ciudades donde esto ocurrió. Versículos 24 y 25. Ya Pablo luego dice, por Pisidia vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talía, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en todos estos lugares estaba la palabra. En todo lugar se dice la palabra. O sea, lo que tú vas a hacer con otro es que, tú hables del Señor. Tú le lleves buenas noticias. Tú le digas las cosas que tú sabes. Cuando dicen amén. Cuando tú visitas a un hermano, no simplemente habla de lo natural. Puedes hablar también de lo sobrenatural, pero espiritualmente de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Y son edificados, o somos edificados mutuamente. ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces dice, y de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Ya? Y habían llegado a reunir entonces la iglesia, refiriéndose con grandes cosas había hecho Dios, ¿cierto?, en ellos. Y cómo había abierto la puerta de la fe y de los gentiles. Y quedaron allí mucho tiempo sus discípulos. Entonces esta gente que empezó a enseñar, tanto Pablo y Bernabé, luego de levantar a estos hombres, ¿cierto?, lograron entonces que en el principio de la vida fuesen honrados, ¿ya? Fuesen honrados. Porque esta gente luego, ¿cierto?, se vio la necesidad, Pablo, de ver que se necesitaba gente que pudiera tener la instrucción de la palabra, pero también la capacidad de enseñar la palabra. ¿Ya? ¿Cierto? Usted ha leído ahí en la carta de los Efesios donde hay 5 misterios. ¿Ya? ¿Cierto? Y no es que sean en menor escala de importancia. Todos son necesarios. ¿Me dice amén? Todos son necesarios. ¿Ya? Y cada uno de ellos tiene una forma de ser, ¿cierto? ¿Ya? El apóstol revelando a Jesucristo en su tiempo, revelando, por eso está la palabra efectuada en lo que dicen los apóstoles, cómo estos declaran a Jesucristo, cómo hablan de Jesucristo, ¿ya? Y cómo nos hacen entender las cosas de Jesucristo. Entonces, aplican la palabra y trazan, ¿cierto?, el camino del Señor Jesús. Por eso era muy claro para ellos que no estuvo con Jesucristo, no era apóstol. ¿Ya? No era apóstol. ¿Ya? ¿Ya? Estoy diciendo lo que la Escritura dice. No me pregunte nada más, por favor. Lo demás se lo dejo para usted, ¿no? ¿Ya? Entonces, si eso es así, entonces los 5 ministerios, el apóstol, ¿ya? Después venía el profeta. Era el hombre, ¿cierto? Los profetas normalmente no se aman mucho, ¿ah? No se quieren mucho. Porque él revela lo que uno no quiere que sea revelado. Muchas veces de uno. Ya somos pillados muchas veces. Pero en el tiempo, estos hombres, todos estos 5 eran y debían ser instruidos en la palabra. ¿Me entienden? Sino el orden establecido por la Escritura es para poder manifestar e ir haciendo crecer la iglesia, ¿cierto?, como el reino de Dios. La iglesia como el reino de Dios. ¿Ya? Entonces el profeta. Entonces Pablo hace ver una necesidad, y no quiero irme mucho para allá, sino que quiero concentrarme en lo que está pasando aquí en el libro de los Hechos. Hace ver una necesidad que faltaba gente que instruyera a través del ejercicio escritural a sus discípulos. ¿Para qué? Con el único fin. Porque por eso, si alguna vez tú estás estudiando, que no sea el 100, que no sea el 100 tu objetivo final. Déjame decirte una cosa, y te voy a decirlo claramente. El 100 se lo puede sacar cualquiera que tenga conocimiento, que tenga mente. Memorizar, ¿me entiendes? Un 100. Estoy hablando de las notas que normalmente se sacan en un instituto bíblico o en el estudio, que es la forma más o menos de regular. No. Lo importante no es sacarse el 100. Lo importante es que el 100 tú lo hayas conocido. Que tengas un 100% del conocimiento de la Escritura y que eso te sirva. Porque yo le he dicho muchas veces de este púlpito, yo quedo con la boca abierta cuando veo gente que estudia y a veces que son maestros y digo, oye, ¿que ya hace esto? No entiendo eso. ¿Me entiendes? No entiendo eso. Porque no solamente el pastor está dado, a los pastores o los maestros en Cristo están dados a hacer lo que la Biblia dice, sino que todos debemos vivir la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta gente tenía una posición en Pablo, y déjeme decirlo por favor, porque
aquí es donde a lo mejor nos cuesta a nosotros entender, porque hay que estar a veces dando, diezmando para una persona. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Timoteo capítulo 5, verso 7. ¿Ya? Y usa la misma palabra que usó en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 23. ¿Ya? ¿Cierto? Continúan los ancianos. Y aquí está hablando de los ancianos. ¿Ya? ¿Lo tiene ya? ¿Sí? Ahí se lo pone en la pantalla también para que nos ayude más. 1 Timoteo 5, 7. No, es ese. Debe ser segundo entonces. Estoy mal. Tampoco tiene. Yo me equivoqué en el versículo. Es 3, oye. ¿O no? Mire qué cosa, no me fijé en el texto bíblico, no lo busqué tampoco, no lo corroboré en poner la cita. ¿3.5? ¿O 3.7? 3.7, la segunda. Gracias, hija. Gracias, gracias. Lo tengo escrito, pero no lo quería leer. Segunda, tampoco. A ver, bueno. Ahí por ahí lo voy a buscar. Los ancianos que gobiernen, dice este versículo, ya, el que tengo anotado, pero la cita bíblica no me encaja. Los ancianos que gobiernen bien, ya, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, lo que yo quiero decirle es que cuando Pablo, búsquenlo mientras tanto para darlo, porque no podemos quedarnos así. ¿Ah? 5:17, ¿no? Me faltó el 1 entonces. Ya. Gracias, hija. ¿Ya? ¿Ve que es bueno traer la Biblia? ¿Ya? El que quería leerlo para que también pudiese ser. Ya. Ahí está. Bien. Entonces, en el contexto de lo que está hablando Pablo en el libro de los Hechos, él habló de los ancianos. Ciertamente, en el tiempo que transcurre, ¿ya?, de su desarrollo de su apostolado, ya él viene y trata de enseñar luego en las cartas pastorales que él escribe cómo tiene que ser entonces el uso de cada uno de estos nombres que habían ido siendo una realidad en el tiempo, ¿ya? Entonces, hablándole Pablo a Timoteo y escribiéndole entonces cómo debía ser el desarrollo de la iglesia, ¿ya? Dice entonces en este versículo, los ancianos que gobiernan bien, ¿cierto?, sean tenidos por dignos de doble honor, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los que gobiernan bien? Sería la pregunta, ¿ya?, para nosotros. ¿Quiénes gobiernan bien? ¿Ya? Aquellos que ciertamente hacen lo que dice mayormente, los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Me entiende? Por eso usted cuando ve los 5 ministerios, está, ¿cierto?, los 2 últimos están casi unidos, por decir así, en la forma del desarrollo. Porque si ciertamente el evangelista es el punta de lanza y aquel que trae las almas, y que es muy necesario ese don dentro de las iglesias, ¿me entiendes? Es muy importante esos dones. Por eso cada uno predique. A algunos se le cuesta más, a algunos le da vergüenza, pero hay otros que se sueltan, hermano, y ¡pum! Esos tienen el don. Y esos traen la gente. Entonces, los maestros, los pastores y maestros, ¿qué hacen? Confirman la fe de esos. Les enseñan la palabra. Los instruyen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice que son de doble honor. La palabra honor no tiene nada que ver con... ¿Me entiendes? No, nada que ver. Y aquí donde a nosotros tiene que saltarnos el hacer bien las cosas en Dios. Está hablando de dinero. Es de doble honorario. ¿Me entiendes?
es de doble honorario. Por eso, me voy a recordar una cosa, discúlpeme, lo voy a sacar así. ¿Ya? Dije el día jueves en la mañana, dije, hay algunos creyentes que vienen a la iglesia y son igual que el alemán que anda haciendo perro muerto. Comen, pero no pagan nada. No reconocen a nadie. ¿Me entiendes? Lo dije así. Sí, creo que lo dije así, ¿cierto? Sí. Y ha visto, porque nosotros con mi esposa y nos da rabia, y dijo, ¿cómo no hacen nada? Es lo mismo que yo tendría que hacer aquí. El que no ofrenda, el que no diezma, váyase. Eso sería lo correcto. Porque estoy hablando de la palabra. Pero cualquiera dice, pero bueno, el alma no se vende, hay uno que pagó. Claro. Pero si tú quieres ser parte del reino de Dios, tienes que hacer los principios del reino. Yo no te estoy hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque así lo ideó Dios. Así lo señaló Dios. Así lo enseña Dios. ¿Me entiendes? Entonces el que no hace, el que dice, no, pero sí, yo, de repente. Es igual. ¿Y qué decía el alemán? No, si es que estoy haciendo un experimento, si voy a pagar, ¿me entiendes? Y yo, oye, es igual que los hermanos, decía yo. De repente voy a dar cuando Dios me bendiga. ¿Se ha fijado que hay gente que dice, voy a dar cuando tenga? ¿Ya? Y esto no lo hablo aquí, sino que lo hablo en forma general. Así somos. ¿Me entiendes? Y eso es perjudicial para la obra de Dios. ¿Ya? Para la obra. ¿Cuántos dicen amén? Para la obra del Señor. ¿Me entiendes? El Señor habla. Y Pablo dijo, no, yo no quiero ser carga para nadie. Pero fue una situación muy personal de él. Dijo, yo voy a trabajar con mi mano para no ser carga de nadie. Pero era por causa del Evangelio, para que ninguno hablara contra él. Por lo que ya él había hecho y había vivido. Pero no dice, bueno, y el mismo Pablo dice, ¿no es acaso cuánto derecho de que el que tiene oveja coma de las ovejas? El mismo Pablo dice, ¿cómo le vas a poner bozal al buey que trilla? ¿Cómo van a ponerle bozal? ¿Qué agricultor le pondría un bozal al buey, cierto, cuando está trillando, cuando está el pasto ahí? Imagínense el pobre estómago o los 3 estómagos que tiene el animalito. Eso es lo mismo en Cristo. Es lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Entonces, estos hombres quedaron allí expuestos como ancianos, pero también tenían su retribución. Si se dedicaban al tiempo, obviamente, y era lo mismo que el Señor le había enseñado en el Antiguo Testamento, porque, hermano, si es verdad, dicen, no hay una claridad en que si lo damos o no lo damos, si la ley no la ley, todas esas cosas que podemos discutir, ¿ya? Pero es cierto que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Por lo tanto, la consecuencia de que me lo enseñe el Antiguo Testamento es una necesidad que yo pueda entenderlo en el Nuevo y hacerlo en el Nuevo. Porque eso es una palabra de propósito de Dios, de principio del Evangelio. Porque eso es lo que estaban enseñándole. Los ancianos enseñaban en los principios del Evangelio. Tú tienes que hacer esto, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que esto, ¿me entiendes? Pero también tienes que hacer esto, otro, etc. Son principios del Evangelio. No era simplemente creer, estoy listo, me voy para el otro lado. No, no es así. Necesitamos entender esto. Y por eso, y en esto estoy muy claro y voy a usar la otra parte. Es por eso que muchas veces nosotros somos acusados de abusadores económicamente. Y mucha responsabilidad tenemos nosotros de usar el dinero para las cosas que Dios no nos ha dado el dinero para eso. En mi tiempo de joven, mucha gente comparaba su sueldo con el sueldo que le daban al pastor. El pastor no podía ganar más sueldo que el sueldo que ganaba él. Y si trabajaba más que él, no era digno. Es doble honra. Es doble honra. ¿Me entiendes? Y eso es así, si es cierto. Nosotros hemos hecho de esto casi un negocio. Y lamentablemente a veces parece ser que tenemos que tenerlo en la estructura económica como un negocio para poder que funcione en el orden que corresponde. Pero no ese es el fin. El fin es para animar las almas.
que si usted no ofrenda, si usted no diezma, yo no estaría aquí. Y los pastores que le sirven tampoco estarían aquí. Y ninguna alma que sea salvado aquí, como ella, no se salvaría nadie. Y ella ya vale más que todos los tesoros del mundo. Y más que todos los diezmos que usted ha dado y que yo he dado. Y las ofrendas y todo encima. ¿Me entiende? ¿Y cuántos matrimonios no se han vuelto a juntar y a unir? Hombres que han sido sanados de la muerte como Ricardo. En que Dios obró un milagro. Él tenía leucemia. Y ahí está Ricardo. ¿Me entiende? Eso es lo que... Este es el reino. Diga, este es el reino. Esta es la dinámica del reino. Así se ejerce el reino, hermano. ¿Me entiendes? Yo me gozo cuando Dios te honra más a ti. Y estoy hablando de honra, de plata. Me alegro que tú sigas. Me alegro que subas más alto. Me alegro que tu negocio sea más grande. No por el tiempo que tú vas a dar, sino por ver la gloria de Dios en tu vida. Y ver cómo tú también haces eso, porque es una prueba de tu fe, de tu alma. ¿Cuánto valorizas tu alma? ¿Cuánto valorizas lo que Cristo hizo para dar un poco de dinero? Yo creo que eso es una cosa que no tiene doble pensamiento. No hay doble lectura en eso, hermano. Por eso esta gente tenía que animar a la gente. Es que el alma es algo, dice cuando el rico lo pierde, dice que es pérdida tal. No hay vuelta con el alma. Y eso debe ser así. Y cuando tú reconoces a que el Dios te está cuidando el alma, Dios te honra a ti. ¿Por qué? Porque tú haces lo que tu alma tiene valor delante de Dios. Tú estás reconociendo que el valor que Dios le dio a tu alma es la vida de Jesucristo, es la sangre de Él. Y en el fondo estás reconociendo lo que Dios hizo por ti, no por aquel que te está pastoreando o que te está enseñando la palabra. Porque nada haces para uno, todo lo haces para Dios. Y cuando tú tienes todo lo que tienes, lo haces de Dios, ¿o no? Y entonces si es de Dios, ¿por qué no das lo que de Dios le corresponde? Entonces eso es lo que no entiendo. Cuando hay gente que dice que le cree a Dios, que entiende las cosas de Dios. Doy gracias a Dios que algunos que no entiendan a lo mejor nada de esto dan. Es mayor privilegio, hermano. Si tú no entiendes por qué das, pero que tú dices, no, yo voy a dar y punto y se acabó. Y te han dicho miles de cosas y tú das. Tú das. Sí es cierto. Hay cosas que hacemos mal los pastores. Ni soy yo mejor que los demás tampoco para apuntar con el dedo a alguien, no. Nunca me he considerado mejor que alguien. Porque la Escritura me enseñó, no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener. Pero me duele mi alma, mi espíritu, cuando la gente empieza a vocear a través del Facebook, a través de las redes sociales, contra alguien. Yo no sé quién te eligió como juez. Hay uno solo, y es Dios. Y eso es triste, cuando hablamos mal de nosotros mismos. Por eso los gentiles, o sin Cristo, nos miran como nos miran. Y pueden decir cualquier cosa de nosotros. Es triste eso, pero es la realidad. ¿Me dice amén? Entonces, Pablo tenía este pensamiento y lo desarrolla de una forma tan bien, ¿no? Para poder dejarlo establecido. Y para poder uno preocuparse de esto y hacer esto. ¿Ya? Alabo a Dios y agradezco a Dios a aquellos que apoyan la congregación. Ministrando la palabra, enseñando la palabra, predicando la palabra. ¿Ya? Porque eso es lo que tú necesitas. Es lo que yo necesito. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted ve que quien sea que se ponga en este lugar, yo escucho, me pongo, me siento. Porque no creo todavía saberlo todo. Yo creo que faltan cosas que debo aprender. Y más de alguna cosa ellos me van a enseñar. Porque necesito saber más de la palabra. ¿Me dice amén? En ese orden. Bien. ¿Cierto? Leí los últimos versículos, pero quiero terminar con lo siguiente. 3 cosas que pasaron aquí. Y termino. Versículos 27 y 28. ¿Ya? Aunque ya lo leí y con eso voy terminando. ¿Ya? Lo primero que hicieron
Cuando llegaron a un lugar, reunieron ¿qué? A la iglesia. Versículo 27. Y habiendo llegado, dice, y reunido a la iglesia. ¿Cierto? Le contaron, le dijeron, ¿no? ¿Cierto? Dan testimonio del Evangelio. Que cuando uno junta a la iglesia tiene que dar testimonio del Evangelio. ¿Me dice amén? Testimonio de Cristo, de lo que Cristo está haciendo. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de algo que Cristo está haciendo en su vida? ¿Me entienden? ¿Cierto? Gracias, Señor, por esto. Dios me contestó una oración. Dios contesta esto. Dios me hizo esto. Dios, ¿cuántos dicen amén? Y eso entonces es lo que realmente reúnen a la iglesia primero para dar testimonio. Segundo, del Evangelio. De lo que el Evangelio es. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos están? ¿Cuánto entregan su vida a Cristo? ¿Me entienden? ¿Cuánto entregan su vida a Cristo? Y tercero, ¿cierto? Dice acá y sigue. ¿Ya? Dice, y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y quedaron allí mucho tiempo con sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Verso 28, ¿cierto? Enseñando, discipulando, instruyendo, ¿ya? ¿Cierto? Abriéndole la escritura. Al igual que el etíope. Al igual que el etíope. ¿Quién le abrió la escritura? Felipe. Felipe le abrió la escritura. ¿Y qué le dijo? Le refirió al profeta Isaías, ¿cierto? Y le habló, y le dijo el Evangelio, y le predicó. ¿Y qué concluyó, cierto, el etíope? ¿Qué dijo el etíope al final? ¿Qué dijo? ¿Qué impide? El hombre entendió, creyó, tenía a Jesucristo en su corazón. El segundo paso era bautizarse. Y lo hizo. Que cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú le dices a alguien y realmente llega a este punto, tú estás entendiendo de que fuiste, ¿cierto?, el que Dios usó para que alguien entregara su vida a Cristo. En nuestro lenguaje hoy día más normal. Y eso es maravilloso. Eso es glorioso. Eso es extraordinario. Y eso es lo que tenemos y necesitamos ver. Por eso, ¿cierto?, Dios es el que hace las cosas. Entonces, en esta mañana, ¿cierto?, mi deseo y mi anhelo como pastor, o uno de los pastores de este lugar, es simple y sencillamente confirmarles a ustedes que su espíritu, que su alma tenga a Jesucristo como Señor y Salvador. Y que sean levantados para la gloria de Dios. Y que Dios les use, que el Espíritu Santo use los dones que está en cada uno de ustedes. Y que la gloria del Señor se vea en ustedes. Que manifestemos el reino de Dios en cualquier lugar. No importa el sufrimiento, entraremos. Tendremos victoria. Seremos más que vencedores. Lo lograremos a pesar de. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es entonces el aliento que necesito. El aliento que necesito. ¿Ya? Y por eso, un pastor sin oveja no es pastor. Un título no me hace pastor. Lo que le hace pastor a uno son las ovejas. Por eso de repente el Señor manda unas que tienen tiña. Ay, Dios. Sí, cuando uno ora de repente, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Esto es solamente coincidencia, no se siente ninguno identificado. Pero es por eso, porque uno es ministrado también. Uno es enseñado. Y uno le da la gloria al Señor. ¿Cuántos en esta mañana dicen, Señor, gracias? Gracias por ser tu hijo y tu hija. A pesar de todo lo que a lo mejor malamente te ha ocurrido, difícilmente has vivido, ¿ya? Sigue dándole la gloria al Señor. Quiero animar que tu alma está salva. No quiero que nunca pierdas eso. Tú eres un salvo. Si confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres salvo. Tienes la vida eterna, ¿ya? Y eso es maravilloso. El capítulo 15 nos entra a una cosa que vamos a confirmar y vamos a estar hablando, ¿cierto? Posteriormente. Por lo menos voy a hablar eso. Después el culto me corresponde a predicar, ¿ya? Solo la gracia es la que nos puede sostener. Solo la gracia de Dios.
No me siento nunca mejor que tú, ni soy un iluminado de Dios porque Dios me habla. Simplemente Él hace lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Solo la gracia de Dios es la que nos sostiene en esta hora. Qué bueno que hayas venido. Qué bueno que te dé hambre, que te dé deseo y anhelo, porque tu alma la necesita. Tus problemas no necesitan eso. Tus problemas quisieran estar con todas las cosas solucionadas, pero tu alma necesita ser alimentada. Y eso no lo vas a encontrar en cualquier lugar. Tienes que estar con el Señor. Y donde está el Señor, allí habrá palabra para Él. ¿Ya? Allí habrá palabra para tu vida, para que puedas salir airoso, confiando en las cosas del Señor. ¿Dices amén? Que Dios te bendiga en esta hora. Que Dios te bendiga. ¿Alguien puede levantar su mano que el Señor está haciendo algo glorioso en su vida? Levántela, levántela. Y sentadito para ver su mano simplemente. Si hay algo que Dios está haciendo glorioso en tu vida, dale gracias. Dile gracias por mi alma. Gracias porque me salvaste. Gracias porque ciertamente sí, no soy el mejor ni hago todas las cosas bien. Tú me salvaste, Señor. Y eso es, tú estás animando mi espíritu, mi alma en esta mañana. Tú estás fortaleciendo mi fe, mi confianza en ti, Señor. Que tú lo eres todo para mí. Gracias, Señor. Te alabo, Jesús. Bendigo esas manos levantadas, Jesús. Bendigo todo hermano y hermana y joven, Señor, que dice, tú estás tratando con mi vida y me estás sacando adelante. Yo sé, Señor, en quién he creído. Y aunque las cosas sean difíciles, seguiré adelante, seguiré caminando. Me voy a mantener firme en la fe. Me voy a mantener en la fe que es en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. A ti sea toda la gloria. Gracias, Jesús. Puedes ponerte de pie. Gracias, Jesús. Aleluya. En ti encontré mi salvación. Gracias, Jesús. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Sí, Señor, así es. Y mi eterna canción. Aleluya, Jesús. Todo mi interior, Padre, gracias. es cautivado Oh, por tu amor. Aleluya. Eres Dios Eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Aleluya. Nunca me separaré Sí, Señor. de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Confirma la fe en Jesucristo, Señor. Dios de mi caminemos, Señor, con nuestra frente en corazón, alto.
Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Padre, sí. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a Dios. Señor. Vamos, aleluya. Eres Dios. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Padre, gracias. Te honramos y te damos la gloria. Agradecidos estamos de ti. Señor, confirma la fe en tu Hijo Jesucristo. Confirma que somos hijos tuyos, Señor. Que aún aquellas cosas que nos puedan, Señor, parecer equivocadas, erradas, aunque no las entiendo, no comprendo, Señor, son parte de tu reino, Dios. Son las exigencias que tú has puesto para vivir, Señor, y para declarar la bendición del Evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a predicar tu Evangelio, a hablarle a otros, Señor, de cuánto tú le amas. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y que la gracia del Señor siga confirmando la fe que tienes en Él para la vida eterna. Te bendigo en esta hora y tengas un extraordinario resto de día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano, a tu hermana.